cómo independizarse económicamente. ¿Tema emocionante? El señor Shoaff me dijo cuando yo tenía 25 años y lo conocí por primera vez, me dijo, señor Rohn, mi opinión personal es que la independencia económica es una meta digna. Ahora, lo dijo con un propósito porque mucha gente tiene problemas con la independencia económica, simplemente porque están mentalmente confusos con algunas cuestiones morales sobre el valor del dinero o el peligro del dinero, o el tener demasiado dinero, o que los verdaderos valores de la vida no tienen que ver con dinero. Por tanto, el dinero realmente no importa tanto y algunas personas tienen problemas con este campo. Le confieso que yo tuve algunos. Cuando empecé a ganar más dinero en un mes de lo que ganaba mi padre en un año, al principio me perturbó mucho esto. ¿Y sabe qué pasó? Por mucho tiempo ni siquiera quise decírselo a mis padres. No les dije nada. Pensé, ¿qué van a pensar? Yo he ganado más dinero en un mes que mi padre en un año. ¿Cómo se los voy a decir? Y esto me tenía verdaderamente confundido. Me molestó mucho. Por bastante tiempo. Creo que por varios meses. No, porque aquí fue cuando terminó. Al fin tuve el valor de decirles cómo me estaba yendo. No recuerdo cómo se los dije, simplemente estaba tratando de buscar la forma apropiada de decirlo, darles la noticia. Usted sabe, de manera que, imagínese usted, no fue un choque muy grande cuando les conté lo que estaba haciendo, y lo que estaba pasando, y lo que estaba ocurriendo, se pusieron increíblemente contentos. Estaban increíblemente felices, increíblemente emocionados, y yo descubrí que me había preocupado e inquietado por gusto todos esos meses, porque tenía esto en mi mente, ¿cómo voy a justificarlo? ¿Cómo voy a poder, ya sabes, resolver esto? ¿Cómo se van a sentir? Y efectivamente había inventado todo esto en mi mente y realmente no era verdad. Pero algunas personas verdaderamente tienen algunos problemas con la independencia económica porque creen que la moralidad de ganar mucho dinero es una cuestión válida. De vez en cuando, alguna persona dice después de mi seminario, creo que usted habla demasiado sobre el dinero, el éxito y la buena vida. No se encuentra ahí. La buena vida no es solo dinero y éxito y ganar mucho dinero y estar bien económicamente. Y yo entiendo esto. De veras que sí. Y he reflexionado sobre estos asuntos todos estos años. Y no quiero que parezca que los verdaderos valores están solamente en ir detrás del dinero o del éxito económico. No es así. Y espero que mi seminario tenga suficiente sustancia para que no piense que lo engaño, haciéndole pensar que solo pienso en el éxito económico. Pero vea, pues el señor Shoaff me dijo, en mi opinión, la independencia económica es una meta válida. Dijo, he aquí el porqué. Me dijo, Jim, una vez que resuelvas la cuestión del dinero, no vas a creer las otras dimensiones de tu vida con las cuales podrás trabajar. Una vez que resuelvas el problema monetario, dijo, ahora tendrás el tiempo, más tiempo, para trabajar en ciertos proyectos de tu vida que verdaderamente empezarán a crecer y a desarrollarse. Y dijo, por esa razón, creo que la independencia económica es una meta válida. Y yo sé que parte de eso es una cuestión moral. Hay una frase bíblica que dice, el dinero es la madre de todos los vicios. Pero estoy seguro que la frase es probablemente más correcta si dice, el amor al dinero. El amor al dinero. Ahora, cuando empecé a recibir algunos de estos grandes cheques de bonificación, en esos primeros tiempos, mi primer acceso al dinero, no me preocupó mucho. Ya sabe, si me iba a echar a perder o no. Uno de mis amigos, bueno, su amigo adinerado, cuando él empezó a ganar mucho dinero, dijo, Roberto, yo no sé si deba darte todo este dinero o no, pues tú sabes que el dinero ha echado a perder a mucha gente. Y Roberto dijo, solamente dame esta oportunidad. Y simplemente veamos qué pasa. Así que estoy seguro que todos estamos dispuestos a pasar por eso esa primera vez, pero sé que es una cuestión moral, a veces es algo con que se tiene que luchar. Pero he aquí lo que descubrí. Para tener independencia económica, ¿no tiene que votar todos los valores? ¿No tiene que votarlos todos? Bueno, pudiera hacerlo y eso sería tonto. Si hay media docena de valores importantes y vota 5 para ir tras uno, vea, eso sería tonto. Pero en mi opinión realmente no tiene que hacerlo. Pero ahora, con respecto a la cuestión moral, para todos aquellos que me insisten en que yo hablo demasiado sobre el dinero y las finanzas para alcanzar el éxito,
les contesto con otra pregunta para refinar mis técnicas de debate. Y aquí está mi pregunta. Si pudiera mejorar, ¿lo haría? Está bueno eso. Para mi lado del debate, ¿verdad? Si pudiera mejorar, debería hacerlo. Algunas veces la gente usa la cuestión moral como una excusa para holgazanear y no mejorar. Entonces, por otra parte de esto es solo el reto de ver en qué se puede convertir sin importar la cantidad. Un hombre me dijo una vez, bueno, señor Rohn, estoy ganando unos $50,000 al año, ¿no es eso suficiente? Y le dije, sí, es suficiente si está rindiendo a capacidad máxima, pero si es capaz de $500,000 al año, usted en cierto modo es un fracasado. Vea, no es la cantidad lo que importa. Lo importante es el alcance de su capacidad. Eso es lo que queremos hacer. Use su capacidad hasta el máximo, cualquiera que sea la cantidad. Si es $5,000 al año, maravilloso. Si se están extendiendo de verdad económicamente, haciendo lo mejor posible, y la cifra resulta ser 5,000, maravilloso. Si es 50,000, maravilloso. Si es $500,000, maravilloso. Mientras se esté extendiendo su capacidad personal, mental, al límite, cualquiera que sean estas cantidades, esas son las cantidades. ¿Por qué? El señor Shoaff tenía esta filosofía sencilla. ¿Hasta dónde se debe llegar? La respuesta, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Cuánto debe ganar? Lo más que pueda. ¿Cuántos libros debe leer? Todos los que pueda. ¿Cuánto debe ganar? Todo lo que pueda. ¿Cuánto debe compartir? Todo lo que pueda. ¿Cuánto debe lograr? Todo lo que pueda. Esa es una buena filosofía. ¿Qué pudiera hacer comparado con lo que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para ampliar mi capacidad? Estoy totalmente empleado. Buena pregunta. Y yo creo que esa es la respuesta a algunas de las interrogantes morales. Si está empleando adecuadamente su día laboral y si se está extendiendo y está haciendo lo mejor que puede. Cualquiera que sea la cantidad, esa es la cantidad. Pero la independencia económica es una meta válida si puede finalmente echar el dinero a un lado como objeto de tanta importancia para sus logros y para pagar las cuentas. Y el señor Shoaff me dijo, señor Rohn, creo que la única manera de poner el dinero de lado es tener mucho. Así que eso fue lo que hice. Y aquí lo otro que descubrí. El tiempo que has reservado para el trabajo es tiempo suficiente para llegar a ser rico. Si está trabajando 8, 10 horas al día, eso está más o menos bien. No puede trabajar más de 8 o 10, pero vea, si aprovecha mejor esas 8 o 10 y dobla, triplica, cuadriplica sus entradas, entonces eso sería aceptable. Solo con el mejor uso del tiempo que le dedica al trabajo, solo usándolo mejor. Ahora pues, si empieza a malgastar su salud en pos del dinero y trabaja 20 horas al día y echa a un lado sus amigos y se aleja de su familia, pues ahora ha perdido todos los otros valores para ir tras uno. Y eso, en mi opinión, sería engañarse a sí mismo. Pero la independencia económica, déjeme darle solo algunos datos sobre la independencia económica, porque parte de ella depende del plan que tenga. No es necesariamente lo mucho que trabaja o cualquier otra cosa que sacrifique para ir tras ella. En realidad, no tiene que hacer eso. La mayoría de nosotros vivimos lo suficiente, y especialmente en este país de singular prosperidad, tenemos oportunidades suficientes para resolver relativamente rápido los problemas monetarios de nuestras vidas. Una de las razones principales de por qué la mayoría de la gente no lo hace es porque está actuando con el plan equivocado. Y aquí está la clave. No es tanto lo que gana, sino lo que hace con lo que gana. No es tanto lo que gana, sino lo que hace con lo que gana. Creo que de acuerdo con las cifras más recientes, la persona promedio en este país durante una vida de trabajo ahora gana un promedio de $500,000 durante una vida de trabajo. La pregunta es, al final de una vida de trabajo, ¿qué ha hecho con él? Ahora ve, algunas personas lo tienen y algunas personas no lo tienen, ¿verdad? Los dos lo ganaron, pero los dos no lo guardaron. Y parte de esto es simplemente que se actúa con el plan equivocado.
para la independencia económica, aquí tiene un buen libro para empezar a darle algunas ideas. Se llama El hombre más acaudalado en Babilonia. El hombre más acaudalado en Babilonia, por Clayson, George Clayson. Es un buen libro para comenzar su independencia económica. Una pequeña historia, es algunas grandes ideas. Acaudalado en Babilonia, aprenda a vivir con el 70% de sus entradas netas. Esta es solo una sugerencia para un plan. Aprenda a vivir con el 70% de sus entradas netas. Ahora, neta simplemente quiere decir después de los impuestos, porque de todas maneras, ese es el único dinero que usted ve, ¿verdad? Jesús, gran maestro, dijo, págale al César primero. Y en este país, César nos lo quita antes de que lo veamos, ¿verdad? Así se le paga al César. Pero esas son las instrucciones. Pague al César primero, ¿ok? Dar al César lo que es del César. Al traducir esto al idioma infantil, le llamamos el cuidado y la alimentación de la gallina de los huevos de oro. Todos tienen que aprender a cuidar y alimentar a la gallina de los huevos de oro. No despedazar la gallina y repartírsela, porque saldrá con un manojo de plumas, diga o no. Otro dice, me tocó un ala. Pobre gallina, ¿verdad? Así no vamos a tener gallina por mucho tiempo. Debe cuidar y alimentar a la gallina de los huevos de oro. Y usted dice, bueno, la gallina come demasiado. Bueno, esto puede que sea verdad. Tal vez todos pagamos un poquito demasiado en impuestos. Estoy seguro, correcto. El presidente está tratando de que el Congreso rebaje los impuestos de algún modo para que la gallina no coma tanto. Todas las gallinas tienden a comer demasiado, ¿verdad? Así que el gobierno gasta demasiado dinero. La gallina se pasó de peso. Yo entiendo eso. Pero todos estamos un poco pasados, ¿verdad? Todo por longevidad tiende a desviarse. Todo necesita corrección. Y eso es parte de la vida. Mientras más tiempo dure algo, más tendencia tiene a comer un poco de más. Darse demasiado gusto. Acumular demasiado poder. Ya sabe, eso es natural, ¿verdad? Y el gobierno es igual, ¿verdad? Usted contrata a un sirviente para la casa. Ahora, él quiere ser el mandamás. Usted le dice, no, yo lo contraté para sacar la basura, no para que dé las órdenes, pero efectivamente por longevidad, ¿verdad? La gente solo recoge y recoge y recoge más poder. Y así. Y entonces hay que enderezarlo, ponerlo de nuevo en su lugar, Todo necesita corrección, nuestras dietas, nuestras vidas, nuestras amistades, matrimonio, todo tiende a desviarse, va relativamente bien y empieza a irse a la deriva. Lo vuelve a enderezar, empieza a irse a la deriva. Eso es parte de la vida, así que la gallina si come demasiado, yo lo entiendo, y es posible que paguemos demasiado en impuestos, y el gobierno gaste demasiado de nuestro dinero, un poco imprudentemente, lo entiendo. Pero vea, Jesús dijo que tienen que cuidar al César, porque parte de la responsabilidad del César es ser la gallina de los huevos de oro. Necesitamos tener una sociedad, necesitamos tener un gobierno, o no tendrían mercado, ¿ok? Y de algunos otros gobiernos del mundo sí nos tenemos que proteger. ¿Alguien tiene que pagar por el radar? ¿Y el Polaris? ¿Y los submarinos? ¿Y los B-52? ¿Y los cohetes? ¿Alguien tiene que pagar? Vea, a mí no me importa pagar mi parte del radar, usted sabe, y contratar a alguien que lo vigile. Y asegurarme de que se queden allá los malos. Hay que hacer eso, hay que cuidar y alimentar a la gallina. El señor Shove me enseñó a ser un contribuyente feliz. Ahora, eso fue una cosa totalmente nueva para mí. Ser un contribuyente feliz. No un contribuyente reacio, ¿ok? Tiene que cuidar y alimentar a la gallina. Y en este país, naturalmente, usted sabe que primero se va una parte de nuestros ingresos, a lo mejor sea un poco demasiado, pero pague alegremente de todas formas. Ya sabe. A lo mejor se resuelve y lo rebajan un poco, o lo que sea. Simplemente páguelo alegremente, porque tenemos que tener ejército, marina, fuerza aérea y submarinos y barcos de guerra. Tenemos que demostrar nuestra fortaleza.
Tenemos que ser un líder del mundo libre, de veras. Y todo esto hay que pagarlo. Así que no me importa pagar mi parte, todo el mundo debe pagar su parte. En mi opinión personal, los más pobres de los pobres deberían pagar impuestos federales sobre la renta, aunque sea $1 al año, para que tengan sentido de haber contribuido al cuidado y alimentación de la gallina, en vez de simplemente recibir. También contribuir por lo menos $1 al año los más pobres de los pobres para que tengan el sentido de ayudar a pagar por la seguridad y la estabilidad del país. Porque vea, con nuestra marina y ejército y fuerza aérea actual y la estructura del gobierno y la seguridad que tenemos alrededor del mundo nos mantiene estables aquí en nuestras casas, ¿verdad? Donde podemos trabajar y disfrutar de nuestras posibilidades comerciales, bienes y servicios comerciales, y hacer dinero, divertirnos y dar fiestas. Ahora, ¿alguien está dispuesto a hacer todas esas cosas por allá mientras nosotros estamos aquí divirtiéndonos, haciendo dinero y dando fiestas? A mí no me importa pagar mi parte, ¿ok? Así que primero lo del César, páguele al César primero. Entonces, lo que le queda después del César, hay que dividirlo. Y el libro, El hombre más acaudalado en Babilonia, le da algunas sugerencias de cómo dividir su dinero y dónde ponerlo para que tenga un buen plan. Todo el mundo necesita un plan financiero. Porque he aquí como seguramente acabará sin un centavo. Se gasta todo lo que gana. Así que simplemente termina sin un centavo. Ahora, en esos primeros días, hace mucho tiempo, yo gastaba más de lo que ganaba. Por eso es que estoy llegando al presupuesto, finanzas, financiar el déficit en mis gastos, ¿ok? Algunas sugerencias sobre qué hacer con el dinero que le queda ahora, después de los impuestos. Una es aprender a ser emprendedor. Las rentas son mejores que un sueldo. Todo el mundo debería convertir parte de sus entradas, aunque sean solamente de su sueldo, en capital. Y convertirse en capitalista. La salud económica del país será consecuencia de que más y más personas se conviertan en capitalistas. No solamente dejar que las grandes empresas sean las capitalistas. Ahora bien, el comunismo enseña que todo el capital debería estar en manos del Estado y nosotros deberíamos quitárselo a los individuos porque son demasiado brutos y tontos para saber qué hacer con él. Solo queremos que hagan el acto de presencia, hagan su trabajo y se vayan a casa y se comporten y no se metan en problemas y nosotros nos encargaremos del capital, del gobierno. Pues vea, en este país no creemos en eso. El comunismo enseña que todo el mundo debería entremezclarse con las masas para la gloria del Estado y todos decimos, al diablo con eso. El Estado es el sirviente y toda la gloria para el individuo. Eso es lo que creemos, en el capitalismo. Tome el capital y divídalo entre todas las personas y deje que las personas empiecen un negocio y empiecen esta cosa con el comercio, el intercambio de bienes y servicios y crearán una sociedad dinámica sin precedente en la historia del mundo. Y lo hemos probado, es verdad. Pero ve, el comunismo dice que le den al Estado todo el capital. Y no estamos de acuerdo. Creemos que todo el mundo debe ser capitalista, usar el capital a su manera. Se les ocurrirán cosas que al Estado no se le ocurrirá. Y reaccionarán con más rapidez que el Estado. Correcto. El Estado siempre está atrasado 2, 3, 4 años. El gobierno siempre llega tarde. Y siempre gasta demasiado dinero. El capital debe estar en manos de los individuos. Ahora, si no usan el capital y se convierten en capitalistas, y usted no lo hace, y el otro no lo hace, y otro no lo hace, y nadie lo hace, dentro de poco adivine qué pasa. Ahora, el capital empezará a pasar al Estado porque la sociedad tiene que sobrevivir. Ahora, estas son simplemente algunas de mis opiniones personales, pero tengo derecho a ellas, ¿verdad? Ni siquiera mantengo que sean correctas, simplemente afirmo que son mis opiniones. Así no me meto en problemas. Pero de todas formas, sea capitalista. Asegúrese de que ha convertido parte de sus entradas en capital. Y vea, puede enseñarle a los niños que sean emprendedores y capitalistas desde pequeños. Solo enséñales a los pequeños cómo tener 2 bicicletas, una para montar y otra para alquilar. Para ganar dinero. ¿Ok? Y enséñales a los niños cómo ganar dinero, no solo cómo conseguir un trabajo. Enséñales a ser emprendedores, enséñales a vender. Una de las mejores maneras de aprender sobre la vida es simplemente salir y vender algo. Y los niños chiquitos pueden vender. Enséñales cómo comprar una botella de jabón por $2 y venderla por $3.
En la misma cuadra, tienen el mercado al lado, no tienen que ir muy lejos. Enséñeles a los niños a llamar a las puertas. Diga, señora Brown, tengo este jabón, es el mejor del mundo. Enséñeles a hacer eso. Y entonces enséñeles las ventajas de ser un niño. Algunas personas comprarán simplemente porque son pequeños. Lo harán, es una ventaja. Mientras más chiquitos, mejor. Y se tienen que apurar porque no se es pequeño para siempre, ¿verdad? Salga por ahí, aprovéchese, ¿verdad? Así que un niño chiquito toca la puerta y dice, señora Brown, aquí tengo este jabón, cuesta solo $3 y es el mejor jabón que existe. Y yo soy su vecino, yo puedo cuidarla, debería comprarlo. Y además, son chiquitos. La señora Brown dice, oye, te agradezco que hayas venido. Eres muy amable, te lo agradezco, pero mira, ya tengo mucho jabón. El pequeño dice, bueno, déjame entrar y ver. ¿Verdad? Vea, a los niños no les importa hacer eso, ¿verdad? Quiero decir, ellos saben cómo vencer las objeciones, no tienen que darles clases, son increíbles. Ahora, el pequeño hace una venta, tiene $3. Ahora lo que tiene que hacer es no solamente enseñarles a ganarse los $3, como obtener $3 con una venta, ahora tiene que enseñarles qué hacer con el dinero. Es muy sencillo qué hacer con $2, ¿verdad? Póngalo a un lado para comprar otra botella de jabón. El niño dice, eso tiene sentido, de lo contrario ya no estoy en el negocio. Y es cierto. Y conozco muchos adultos que están un poco faltos de esa información. Así es que tiene que poner a un lado $2. El niño dice, ok, tengo $1 para gastar. Diga, no. Si gastas eso terminarás como la mayoría de las personas de 65 años en quiebra. Y entonces llévelo a la zona de la ciudad donde las personas tienen 65 años y están sin dinero y muéstreselo. Deje que camine por el barrio, maneje por el barrio. Y el niño dice, bueno, yo no quiero vivir así. Diga, bien, esto es lo que tienes que hacer con tu dinero. Solo tiene que enseñárselo. Algunas veces tiene que salir, tocar y ver y mirar lo que no quiere para que hagan lo necesario aquí, para no llegar jamás allá. ¿Qué película era esa película que salió donde llevaron los niños a las cárceles? Scared Straight. Deje que visiten a los presos, ¿verdad? Y que miren a su alrededor y que vean esas barras en la cárcel, las prisiones, que hablen con algunos de los presos y consigan que alguien diga, no importa lo que hagas, no vengas a parar aquí. Ahora, esos no son ministros religiosos diciendo, no vayan allá. Ese es el hombre mismo diciendo, no vengan acá para nada. Déjenme mostrarles cómo es. Aquí es donde duermo. No puedo salir. Tengo que pasar 15 años más aquí. Y los ojos del niño se ponen así de grandes. Y dice, no quiero jamás venir a parar aquí. ¿Vea? Eso es bueno de verdad. Y para enseñarnos a todos, solo tenemos que ir a donde están las personas que han tenido el plan equivocado. Y eso es triste, ¿verdad? Mirar hacia atrás y decir, escogí el plan equivocado a los 20 años. Mira dónde fui a parar. ¿Quién me convenció que escogiera este plan? Acepté el plan equivocado. Entonces el niño dice, ok, ¿qué haré con mi $1? Diga, esto es lo que haces con tu $. 10 centavos es para aumentar el capital. Y todo el mundo debe tener el mismo plan. 10 centavos de cada $1 debe ir para aumentar el capital. Ahora vea, el niño entiende esto enseguida. Dice, bueno, es verdad. Si ahorran los 10 centavos y pueden comprar 2 botellas de jabón en lugar de una, se ahorran un viaje. Eso es verdad. Ahora no solo se ahorran un viaje, a algunas personas les venderán 2 botellas más baratas que una. Compran una botella por $2, les venden 2 botellas por $3.80. El niño dice, ¡qué inteligente! Entonces cuando las vendo, gano más. Es verdad. Por eso tienen que acumular su capital, porque todo el mundo se beneficia. Compran 2 botellas en vez de una a la vez, así que es mejor para ellos, y mejor para usted, y mejor para todos. Ahora están empezando a enseñar comercio, capitalismo, cómo ganar dinero, cómo ser responsable, y más que nada, qué hacer con él. He aquí otros 10 centavos. Otros 10 centavos para dar. La caridad. En realidad debió haberla puesto primero, justo después del César. Jesús dijo, paguen al César primero, entonces páguenle a Dios. La caridad. Algunas iglesias enseñan el 10%. Es bueno. Correcto. Déselo a la iglesia y deje que la iglesia lo distribuya. O distribúyalo usted mismo, como quiera. Pero asegúrese de que sea parte de lo que saque.
la caridad. Algunas personas no son tan afortunadas, algunas personas, ya sabe, viven vidas trágicas y necesitan nuestra ayuda. Así es que ponga el 10% a un lado para ayudar a los menos afortunados, los que no pueden ayudarse a sí mismos. 10 centavos para dar. Y un buen momento para aprender 10 centavos para dar es cuando se es pequeño, porque es bastante fácil sacar 10 centavos de $1. Lo que es un poquito más difícil es sacar $100,000 de $1,000,000. Alguien dice, si tuviera $1,000,000 daría 100,000. No estoy tan seguro. Sí, es mucho dinero. Más vale que lo aprendamos ahora, por si acaso, ¿sabe? Tiene los billetes grandes y no quiere soltarlos. Así que desarrolle el hábito ahora de los 10 centavos. ¿Verdad? El niño debe aprender que el primer dólar que reciba debe aprender cómo dividirlo, porque si deja que un niño se gaste el primer dólar, ya lo están enseñando un patrón de hábitos equivocados. Ahora bien, y si se pasan el resto de sus vidas haciendo eso, tendrán un problema serio. Así que tiene que enseñarles qué hacer con el primer dólar. El primer dólar, o corrija lo que pudiera estar mal lo antes posible. Así que 10 centavos para caridad, 10 centavos para el aumento del capital y 10 centavos para invertir. Ahora, el hombre más acaudalado en Babilonia dice, use 10 centavos para pagar sus cuentas, que es bueno. Ahora, ya puede empezar a usarlo para invertir, pero pague sus cuentas primero, toda la acumulación de tarjetas de crédito, toda esa cuestión. Hay una frase bíblica que dice, el prestatario es el sirviente del prestamista, y lo antes posible. Usted no quiere ser criado de nadie. Lo que quiere es ser un prestamista, no un prestatario. Vaya al otro lado de la mesa, lo antes posible. El prestatario es el sirviente del prestamista. Ahora, una vez que haya pagado todas esas pequeñas cuentas, solo liquide todas las pequeñas cuentas, la mueblería, todas esas cuestiones, simplemente liquídelas. Ahora tiene algún dinero para invertir. Ahora, aquí es donde debe invertir parte de su dinero en instituciones financieras, para que pueda proveer un mayor capital común para que las personas de éxito puedan pedir prestado y comenzar los grandes negocios que usted al principio no puede empezar. Construir grandes fábricas y emplear a muchas personas. Se necesita tener una colección de capital para que la gente lo pueda pedir prestado. Adivine lo que harán cuando pidan prestado su dinero. Le pagarán por usarlo. Enséñales a los niños a poner su dinero en cuentas de ahorro, instituciones financieras. En Australia, no hace mucho tiempo, un hombre me dijo, le estoy recomendando a todo el mundo que ponga su dinero en oro, que lo saquen todo de los bancos. Le dije, entonces llevará el país a la quiebra. No se puede hacer algo y enseñar si todos los demás van a quebrar al país. No pueden ser totalmente autoprotectores. Debe cuidar y alimentar a la gallina de los huevos de oro. Si va a manejar por las calles de esta sociedad y si va a conducir por las aceras de esta sociedad y disfrutar del comercio de la sociedad y los bienes y los servicios de la comunidad, usted tiene que participar en el cuidado y la alimentación de la gallina. No puede agarrar lo suyo y ponerlo en oro y esconderlo, enterrarlo, porque si todos hacen eso no tendríamos sociedad. Así que no puede enseñar algo que si todos lo hicieran estropearía toda la cuestión. Él dijo, bueno, yo nunca pensé en eso. Le dije, obvio. Correcto. Ahora, debe pensar, debe reflexionar. ¿Qué ayudaría a toda la sociedad? Alguien dice, bueno, voy a tomar todo lo que tengo, me voy a encerrar con barricadas, ir a una cueva en las montañas y esperar con un revólver. Bueno, si todos hicieran eso, entonces se acabaría el mundo. Y Dios tendría que volver a empezarlo todo de nuevo, y ya lo ha hecho en más de una ocasión. Pero a la mayoría de la gente no le gustó el proceso. Bueno, ¿qué es lo que ayudará a todos? ¿Qué va a ayudar al comercio? ¿Qué puedo hacer con mis impuestos y con los ahorros para ayudar a las instituciones financieras a crear negocios y a emplear a más personas y mantener la salud del país en movimiento y viviendo? Bien, solo tiene que pensar, no solo en usted, ¿verdad? Pensar en uno mismo es para desarrollar la técnica. Ahora también necesitamos pensar hacia afuera, sobre lo que podemos hacer, mi parte, mis 10 centavos, mi %. Y usted puede enseñarle esto a los niños. Ponga su dinero en instituciones financieras. El niño dice, bueno, ¿me lo devuelven? Diga, claro que sí. Lo toman prestado por un tiempo y te lo devuelven y también te pagan interés. Te dan dinero por usarlo. El niño dice, qué inteligente.
Y entonces le dicen lo impresionante. Él dice, sí, pero le pagan a los niños. Y usted le da la buena noticia. La misma tasa que le pagan a los grandes. Ahora ellos pueden empezar a actuar como si fueran grandes. Porque ahora, número uno, son prestamistas en lugar de prestatarios. Y les están pagando tanto como a los grandes. Aunque tengan 10 años, le pagan el mismo por ciento. Él dice, ¡wow! Ahora, pues, le ha enseñado también a los niños a ser contribuyentes felices. Porque los niños se convierten en contribuyentes tan pronto gastan dinero. Van a la tienda local, gastan 50 centavos, el tendero dice, adivine. 3 centavos más. El niño dice, aquí dice 50 centavos. Él dice, son 53 centavos. Tienes que darme 3 centavos más. El niño dice, bueno, ¿para qué? ¿Quién se queda con ese dinero? Ahora, a los 10 años, es un contribuyente. Tiene que dar 3 centavos más. Del dinero que ganó, lo trabajó, es suyo. Pero el tendero dice, tienes que darme 3 centavos, es para impuestos. El pequeño dice, pero nada más tengo 10 años. No importa. A los 10 años te conviertes en contribuyente. Ahora, tiene que enseñarle a los niños a ser contribuyentes felices. ¿Y para qué son los 3 centavos? Si no, van a estar confundidos. Así que le enseñan para qué son los 3 centavos. Diga, ¿ves las aceras y las calles? Cada persona no puede hacer su pedazo de la calle, no tienen el equipo. Así que lo que hacemos es que juntamos todo ese dinero de todos nosotros y le pagamos a alguien para que haga esas calles y esas aceras para que puedas montar tu bicicleta y llegar lejos. Y el niño dice, bueno, eso tiene sentido. Así que toma mis 3 centavos, haré mi contribución. Es parte del cuidado y la alimentación de la gallina de los huevos de oro. Y entonces también enséñale a los niños, ¿ves ese carro de policía? Es tuyo. Es tuyo. Y el tipo adentro de él es uno de tus empleados. ¿Cómo les llaman? Sirvientes públicos, empleados públicos. Así que a los 10 años tienen empleados. Sirvientes, cuidando, manteniendo alejados a los maleantes. Cuando te metes en líos, llamas. Vea, una vez que los niños entiendan, una vez que la gente entienda dónde va el dinero, para qué es, hacen la contribución con alegría. Divide su dinero con alegría en vez de con renuencia. Entonces, puede cambiar toda esa confusión interna y entusiasmarse más por su participación y por hacer su parte y por aprender técnicas y crecer para convertirse en una parte increíble de la sociedad en lugar de una parte renuente y una parte morosa y una parte infeliz y una parte desdichada. Y lo hace con animosidad en vez de con alegría. Así que puede imaginarse lo compleja que es la sociedad y cómo cambiaría si todos tuvieran esos sentimientos. Pero si un número suficiente de nosotros los tenemos, vea, pudiéramos afectar a todos los demás, al menos en alguna forma, lo que hacer con su dinero. Así que ahora ha puesto a un lado el 30%. Aprenda a vivir con el 70%, ¿bien? Primero el César, después Dios, 10 centavos para el aumento del capital, 10 centavos para invertir. Vivan con el 70%. Ahora bien, una vez que les vaya extremadamente bien, hasta pueden empezar a vivir con menos, y menos, y menos, porque la cantidad cada vez es más, y más, y más. Ahora, unos cuantos consejos más sobre las instituciones financieras. Aquí están. Número 1, si hace tiempo que no lo hace, prepare su estado de cuentas. Un estado de cuentas es simplemente un pedazo de papel dividido a la mitad, y en un lado pone toda la lista de sus activos, el valor de sus activos, del otro lado pone todo lo que debe, que se llama pasivos. Entonces, resta uno del otro, y ahora tiene lo que se llama el capital neto. El señor Shaw me preguntó, ¿has preparado un estado de cuentas recientemente? Le dije, nunca he hecho uno. Él dijo, bueno, este es el momento de hacerlo. Y no me agradó mucho preparar ese primero. Dije, bueno, no se va a ver bien. Él dijo, no importa cómo se vea, tienes que tener uno. Para llegar a donde quieres ir, antes que nada tienes que saber dónde estás. Di, ¿dónde estoy sin engañar a nadie? ¿De acuerdo? Ahora bien, este primer estado financiero no tiene que publicarlo en un registro público. Es para sus propios ojos. Pero tiene que ver dónde está. Mire bien.
Cuando preparé el primero no tuve ningún problema con los pasivos. Vaya, era una lista larga, financiamiento presupuestado, todo estaba ahí. Dinero que me prestaron mis padres, todo estaba ahí. En el lado de los activos, sin embargo, tuve que elegir de los restos. Puse hasta el valor de mis zapatos. Puse mis zapatos. Era $10, por lo menos, ¿verdad? Quiero decir, estaba escarbando, para no verme tan mal, ¿verdad? Pero de todos modos, si está preparando uno, ya sabe que haga lo que haga, hágalo ver lo mejor posible. Pero también asegúrese que esté correcto, asegúrese que vea bien dónde se encuentra. Ahora bien, participe en este programa de independencia económica como si fuera un juego. Deleítese en disminuir sus pasivos y aumentar sus activos. Una vez que le cogí el gusto a esto, empecé a preparar un estado financiero cada 30 días, a veces más a menudo. Si sabía que el cuadro había cambiado bastante, preparaba un nuevo estado de cuentas para poder deshacerme del anterior. Aquí está el nuevo. Simplemente trátelo como si fuera un juego. Y entonces aprende a entusiasmarse rebajando sus pasivos. Shaw me enseñó a pagar mis cuentas con entusiasmo. Eso era algo nuevo para mí. Dijo, la próxima vez que pagues $100 a cuenta, pon una nota con el pago y di, con gran entusiasmo les mando estos $100. Él dijo, verdaderamente no vas a creer el efecto que tendrá de la otra parte cuando reciban esa nota. Pero dijo, lo más importante es que no vas a creer lo que hará de tu parte. Ahora, empezar a desprenderse de su dinero con entusiasmo. Él empezó a cambiar toda mi opinión sobre el dinero y sobre pagar mis cuentas y el capital y aprender a vivir dentro de mis límites definidos. Él me dejó entusiasmado. Es una gran parte de lo que hace con su plan. Es parte de su actitud. Así que desarrolle totalmente una actitud con respecto de su dinero. Recuerde que la cantidad no es lo que cuenta, es la actitud y el plan. Él hizo que yo abriera mi primera cuenta de ahorros y dijo, vete entusiasmado y ábrela. Yo nunca había tenido una cuenta de ahorros, así que le dije, bueno, yo no tengo dinero para abrir una cuenta de ahorros. Él dijo, ¿tienes $10? Le dije, sí, tengo $10. Entonces, ve y ábrela. No es la cantidad, es el plan. Así que me encaminé hacia el banco y abrí mi primera cuenta de ahorros. Pues eso me costó trabajo. Soy un hombre hecho y derecho. Y le dije a la empleada que me atendió en el banco, le dije, quiero abrir una cuenta de ahorros. Ella dijo, bien, ¿cómo se llama? Dije, señor Ron.